Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Fin de semana largo, interesante. El presidente de la República ha estado primero 2 veces en Higüey, hay que decirlo. 2 veces en la provincia La Altagracia. La primera para reunirse con moradores de La Gina, la otra banda, Verón, etcétera, productores de ganado, productores de leche, ganado para leche y sobre todo para leche, sí señor. Y con mujeres también, mujeres trabajadoras que están en busca de aumentar sus negocios, de aprender a trabajar en las textiles, es decir, las telas, etcétera. Estuvo reunido con dominicanos y dominicanas de trabajo, como lo hace todos los fines de semana. Esos son los dominicanos y las dominicanas que todos los días se levantan tempranito a trabajar. Ese es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano no son los 3 o 4 lúmpenes que andan traficando cualquier tipo de cosa por ahí. Ese no es el pueblo dominicano. ¿Quién le dijo a usted? Ni los 3 o 4 criminales que aparecen en cualquier sitio, en cualquier país, a cualquier hora, en cualquier momento. Ese no es el pueblo. Eso es falso, absolutamente falso. Ni los 8 o 10 corruptos que puedan aparecer en cualquier país, en cualquier parte del mundo, en el más desarrollado, dígame, en el más desarrollado, aparece. Para que usted lo sepa. Ahora mismo en Francia acaban de cantarle una multa de no sé cuántos millones de dólares. Vaya usted a ver a quién. Vaya usted a ver a quién, a Google. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿De qué es que estamos hablando? A un monstruo de esos digitales por malas prácticas. Entonces eso está donde quiera. Eso está donde quiera. Es lo que una economista italiana le llama el capitalismo canalla. Eso está donde quiera. El capitalismo canalla. Sí, señor, hay que repetirlo. Así lo llama esa economista, Loretta Napoleoni. Es el capitalismo canalla. Donde quiera está. Pero ese no es el pueblo. No, señor, el pueblo es otra cosa. El pueblo es el pueblo. Para que sepamos. Y aquí hay 3, 4, 5, 10, 20 comunicadores dedicados, muy bien pagados, por cierto. Cobran muy bien ellos. Y también que algunos tienen hasta préstamos del gobierno y se benefician del gobierno, del mismo gobierno al que viven atacando, del mismo gobierno contra el que hablan cualquier cosa todos los días, que no es que no lo vaya a hacer, pero de ahí a vivir y a decir las cosas que usted dice, compadre, óigame, vamos a ser más serios, vamos a ser más serios. El presidente de la República estuvo reunido con el pueblo dominicano, se reúne con el pueblo dominicano todos los fines de semana, todos los domingos, y habla con él, con el pueblo que trabaja, con el pueblo que cree en el país, con el pueblo que es emprendedor, con el pueblo que lo está esperando, con el pueblo que sabe cuáles son las políticas que lo benefician. El pueblo que trabaja, ese mismo que usted ve ahí, que produce leche, que quiere emprender, que quiere seguir creciendo, porque creciendo él, crece el país. Ahí estuvo el presidente en Verón. Veamos ese testimonio. Vamos a verlo, señor director. Sí, que la presidencia publicó 3 de esos testimonios ayer. El de Pablo Carpio, sí señor, y sus compañeros ganaderos de La Gina, en El Salado, justo entre Verón y la otra banda, en Higüey. Tienen un proyecto con el cual esperan producir más y mejor leche. Esa fue la visita sorpresa del domingo. Esta gente de La Gina, El Salado,
Verón, la otra banda, entre el Verón y la otra banda. Ahí es que está Pablo Carpio, un dominicanazo, de verdad, no de estos empresarios, ciertos empresarios, ¿no? Algunos de ellos que vociferan cualquier cosa, porque probablemente no piensan ni siquiera como empresarios, porque los empresarios de verdad no andan politiqueando. Los de verdad, los de verdad probablemente no andan politiqueando, y menos politiqueando tanto y tan mal. Tanto y tan mal. Pablo Carpio, sí señor, ese es el testimonio. Ganadero de la Gina, el Salado, entre Verón y la otra banda, está ahí en Higüey. Ahí el presidente estuvo 2 veces este fin de semana. Primero con gente como Pablo Carpio, Véalo. Adelante, señor director. Y entonces está el programa del alcalde. Este es un programa. Yo creo que lo que ustedes quieren es una especie de circunvalación a la otra banda para que los autobuses que van a Punta Cana, a Bávaro y esa zona no pasen por el centro de la otra banda, ¿verdad? Yo quiero prometerle aquí que eso se le comienza a hacer de una vez, Gonzalo. Y le vamos a mandar una ayuda adicional para hacer así contenes. El ministro de Obras Públicas se compromete también a concluir el asfaltado de las calles de la otra banda. A través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, le vamos a regalar el camión para la recogida de basura. Sí, señor, ahí está el presidente. Ustedes quieren una circunvalación para... Es que es verdad, esa carretera desde hace muchos años es relativamente una carretera estrecha. Es una carretera, no es una autopista. Entonces, por ahí el tránsito ha aumentado notablemente con todo el desarrollo turístico. Entonces es lógico que ellos no quieran que todo ese tráfago cruce por en medio, medio a medio. Que con la otra avenida del Coral se le quitó mucha presión. Pero bueno, para que usted vea, en eso anda el presidente. Hay más testimonios. Los pequeñitos ganaderos de Verón recibieron crédito al 5%. ¿Usted sabe lo que es el 5% anual? Crédito, 5% anual, 0.41 al mes. Eso es casi nada. Para adquirir 282 vacas de ordeño y 8 padrotes. Y además la donación de un centro de acopio, salas de ordeño, pozos, lagunas, 5 picadoras y 4 mezcladoras de alimentos. Ese es el pueblo dominicano, no el que todos estos charlatanes viven enseñándole a usted aquí en estas cosas, que quieren decir que eso es el pueblo dominicano. No, señor, el pueblo dominicano es el pueblo emprendedor, el pueblo trabajador. Ese es el verdadero. Y usted no lo va a encontrar traficando nada por ahí, en ese capitalismo canalla. Usted no lo va a encontrar traficando por ahí. No, señor, lo va a encontrar trabajando. También lo va a encontrar disfrutando de noche en la zona colonial y en muchos otros sitios. Porque ese es el pueblo también. El pueblo disfruta, el pueblo vive, celebra. Celebramos a la Virgen de Altagracia ayer, para que entendamos. Sí, señor, otro testimonio de esa visita sorpresa del presidente en Verón. Adelante. Te diré que nuestro proyecto consiste en que nos ayuden a obtener 8 salas de ordeño, 282 novillas preñadas, para fortalecer la que ya tenemos. Si se da todo esto, va a haber un gran cambio. Muchas familias van a ser beneficiadas, y si lo viene haciendo en otra zona, en otra provincia, ¿por qué no hacerla aquí también? Que es una provincia que produce mucho. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Como han pedido un financiamiento y una serie de cosas, le voy a financiar solo la compra de ganado, la mezcladora, la picadora, los pozos, los centros de ordeño, las lagunas y la siembra de pasto. Y el tractor va a costo del gobierno a través de sus instituciones. Señor presidente,
quiero que sepa que los hombres del campo no olvidamos y que sabemos agradecer lo que se nos hace. Pablo Carpio, sí señor, de ahí, de la otra banda, en la provincia La Altagracia. Gente que trabaja. Creo que nos queda un testimonio más de esa visita sorpresa, ¿verdad que sí? Vamos de una vez a verdad, hay que disfrutarlo de una vez. Ahora mismo, aquí donde usted está en la esquina del Salado, en la frontera de Verón y la otra banda. Nosotros necesitamos que vengan en auxilio nuestro. Por eso pedimos al gobierno que vengan en ayuda de nosotros. Yo espero que nos den apoyo para nosotros poder producir cada día más y mejor calidad. Y además convertir nuestras leches en otros productos que lo podamos vender envasado. Este encuentro de hoy es algo crucial para esta comunidad. Yo sé que si aprueban esto, alrededor de 500, 600 familias van a salir de la pobreza. Cuando me digan que está aprobado este proyecto, nuestra vida va a cambiar. 500 familias, eso es mucho. Mucha gente impactada de manera beneficiosa por esta visita sorpresa del presidente de la República, que va a hablar todos los domingos, a hablar, óigame, no es mudo, porque no habla con usted, porque no habla con usted, que usted quiere que él se ponga a hablar con usted para que usted tergiverse todo lo que él dice, porque eso es lo que quiere. Como quiera lo tergiversan. Que como quiera lo tergiversan, como quiera lo tergiversan. El presidente va, se pone frente a la prensa con sinceridad, con honestidad, con valor además, porque habla sin pelo en la lengua, dice lo que tiene que decir y entonces usted empieza a tergiversarlo todo. Ciertos señorones de aquí, que son los señorones que controlan la opinión pública, dicen ellos, que ellos son los que hacen la opinión pública, porque la opinión pública no existe, ellos la hacen, la opinión pública, estos señorones. La opinión pública no existe, ellos la fabrican. Así que ya usted sabe lo que es la opinión pública, decía Mariano José. ¿Son señorones o son señoritas? Son señorones. ¿Señorones? ¿Seguro? Señorones, sí, y señorotas también. Y habrá alguna que pudiera ser señorita, ¿usted cree? No sé. Pero hay de todo en la viña del Señor. De todo en la viña del Señor. Pero son unos señorones y unas señorotas y señoritas. También. Que fabrican la opinión pública. Ellos están construyendo la opinión pública. Nunca fue mejor el concepto inventado por unos franceses, los Jacques Derrida y aquella gente que hablaron del construccionismo. ¿Sí, señor? Y del rumor. Ellos construyen su propia opinión pública, algo que mucha gente creía que era nuevo, pero de lo cual habló Mariano José de Larra ya en el siglo XIX. Ya Larra había dicho, ¿y qué es la opinión pública? ¿Qué es eso a lo que le llaman opinión pública? La opinión pública es una cosa que hacen 10 o 20 señores y señorones. El imperio del rumor. Del rumor. De la falsa verdad. Que ahora le llaman ¿cómo? Posverdad. Le llaman ahora. Mire usted qué cosa. Hemos ido inventando el agua tibia cada vez. Inventando el agua tibia cada vez. Es como ese economista que yo digo que no habla de acumulación originaria, pero habla de capitalismo canalla. Mire qué interesante, qué interesante. Y así hay unos cuantos señorones aquí que quieren decir que el presidente no habla, que el presidente es mudo. ¡Mudo! Lo que pasa es que él sabe cuándo habla. ¿Cómo? Él sabe cuándo, y sobre todo que habla todos los fines de semana. ¿Cómo le llamó el Santo Padre a eso? ¿Cómo le llamó el Santo Padre a eso? ¿Cómo? ¿El capitalismo qué? No recuerdo. Salvaje. Salvaje. Sí, capitalismo salvaje. Así no fue que se refirió a, el al imperio del capital. Canalla igualito. Capitalismo canalla. Que es ese capitalismo que vive de la corrupción, que vive del tráfico de droga, del tráfico de gente. El tráfico de gente.
tráfico de personas, trata Y de la evasión blanco, fiscal. trata de blanco, de la evasión, vive de la evasión. Así es. Claro que sí. Entonces, aquí hay gente que quiere decir que la República Dominicana está en estado de sitio prácticamente, Oye, en estado de sitio. Y usted sale todas las noches a ver los colmadones, a ver si no está la gente bailando bachata colmadón. y bebiendo. ¿Y usted Sí, es un hombre, señor. y usted es un hombre de colmadón? Bueno, de vez en cuando. uno ¿De da noche una lo dejan? conoce. No, pero yo tengo mis informantes. No se olvide que usted y yo tenemos informantes. La calle será la calle. La calle es la calle, como dice un son de su querido amigo César Nanú. Sí, y La no, calle y es la una muy calle. buena de Sí. Xiomara. No, y si usted se va a la zona colonial es que usted ve de lo que usted se está perdiendo. Ajá, Todas las noches. Ahí es que usted ve de lo que usted se está perdiendo. por suerte. Y si se va a cualquier sitio, usted encuentra al pueblo dominicano tirado en la calle de en medio. De más incluso. Porque, por ejemplo, las fiestas patronales de mi pueblo, que eran ayer, Y que fueron un éxito, me un dijeron. éxito, claro. Sin su presencia, naturalmente. Sí. Pero un éxito, las fiestas patronales. Sí, Eso sí señor. está buena. De Higüey, de Ocoa, de Villa Altagracia. Ese también, estuvo que lo allá. celebra. Sí, señor. De Sergio, sí, claro. Que también Bueno, cuando se- yo voy al bar de su compueblano, Ajá. nunca lo encuentro vacío, sino con mucha gente, lleno. Tengo dificultades para sentarme. Ah, Sí. Y entonces quieren decirnos de que estamos en estado de sitio. Esto es una charlatanería muy grande. Eh, Muy grande. bueno, Porque agarran a un narcotraficante, alégrese de que lo agarraran. Alégrese, póngase contento, eso sí, por cada uno que agarran, ya usted sabe, porque esa es una plaga que no la acaba nadie. Eso era como aquella situación que había en Chicago y en esos sitios cuando el whisky era ilegal. ¿Se recuerda? Las películas de Dillinger y de Al Capone y toda esa gente están ahí. Mal contada la historia, pero está ahí la historia, esa es la historia. claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque bueno, el alcohol, el whisky, eso era ilegal, era prohibido. Y desde luego, entonces qué bueno el negocio cuando es prohibido. Que después que es legal ya el negocio no es tan bueno. Y en realidad el whisky vino un poco en los Estados Unidos a sustituir la industria del cannabis, que hacía unos jarabes que tenían poder Eso es tan viejo como la curativo. gente. Eso es tan viejo como la gente. Bueno, Pero los nosotros indígenas pero dominicanos se nosotros- comunicaban con los dioses así. Pero vivimos Todo. inventando el agua tibia y las cosas están claras. Lo que pasa es que hay que oscurecerlas. Las cosas están claras, pero hay que ponérsela oscura a la gente. Las cosas están muy claras, pero hay que ponérsela oscura porque si no, no hay negocio. Si no, no hago negocio. Si no, ¿me entiende? Si no, yo no soy el papaupa de la matica y el que hago la opinión pública. Pero el presidente estuvo rindiendo también culto a doña Tatica, a la Virgen de la Altagracia ayer en Higüey. Bien estuvo allí el presidente. Fue 2 veces a la provincia de la Altagracia. Primero con la visita sorpresa del domingo y después, bueno, al ritual. Que a propósito de eso, Claro. Ramón, porque sí, uno tiene también que ir aprendiendo cosas y viendo cosas. Hay mucha gente aquí que se rasga la vestidura con el tema haitiano y demás. Incluso determinan el origen del culto altagraciano. Y tengo por distintas razones cierto respeto por Tatica. Todos tenemos respeto por ella, la patrona. Sí, la nuestro suya. La pueblo, protectora. protectora. La No, patrona es la Mercedes. Bueno, Bueno, ok. el tema es que al igual que todas nuestras épicas aventuras, ellos siempre están metidos en el combate, en la refriega. Ah, sí, Y entonces el hubo origen de uno- todo esto es la batalla de la limonade. Entonces no te dicen que en realidad era la batalla entre españoles y criollos, pero españoles, de la colonia española, contra los franceses.
Y entonces Sí, terminan en Higüey, salen de Higüey a pelear a Cabo Haitiano, que es donde está Limonade, allá en la punta, 1691. frente a la Tortuga. Y entonces resulta ser que usted ve que en el culto altagraciano, como ayer y todos los 21 de enero, que por cierto, no se les rendía culto o advocación, ¿verdad? A la advocación, ustedes que conocen el lenguaje, no se les rendía culto el 21 de enero, sino que era, creo, el 16 era en agosto o en octubre, si mal no recuerdo, pero se cambió después de esa batalla el cuento de cuándo era que había que celebrarlo. Y a partir de ahí, a partir del 21 de enero. Pero usted ve la gran simbiosis, ¿cómo se llama esto? El gran sincretismo de este culto con ese mismo culto entre los haitianos. Y usted ve probablemente tantos haitianos peregrinando, vamos a decir que desde Limonade hasta Higüey, como dominicanos de Nueva York hasta Higüey. Porque hay que también decirlo, este es un culto que se reforzó en las últimas décadas a propósito de que al irse del país una buena cantidad de dominicanos convertidos en neoyorquinos o Dominican York, a propósito de esa emigración y del fortalecimiento de esa colonia dominicana allá, pues usted tiene que, no había un cadenú que no viniera, que no fuera a Higüey, a agradecerle a Tatica, porque también noto esto, la mayoría de las preguntan ¿y qué? ¿Y cómo es? Y entonces resulta ser que le deben todos algo a Tatica, porque es como una relación también medio interesada. Es una relación medio interesada, porque imagínense ustedes que Tatica no hubiese, ¿cómo se dice esto? No le hubiese satisfecho a Pedro lo que Pedro quiere. Pedro no estaría peregrinando hacia Higüey, ¿verdad, Pedro? No. Ahora, si te dan, si te quitan, si te ponen a caminar, si tú no caminabas, si te quitan un cáncer que los médicos no podían solucionar, si te prometen, si tú le pides cualquier cosa, porque la gente pide por su boca, es como un menú que tienen, que nadie sabe lo amplio que es, y entonces todos van a agradecerle un milagro, una intermediación, algo que hizo para quitarle un problema a Pedro, que tiene problemas como todos sabemos, y no aparece Tatica, y por eso él no fue ayer a Higüey a celebrar esto. Pero lo que quiero decir es que aquí hay mucha gente jugando a las creencias religiosas, a cosas como esta de la celebración que se hace de la Virgen de la Altagracia. Y en el fondo, ahí es donde usted se da cuenta cuál es la realidad también del pueblo dominicano y cómo se ha ido construyendo esa idiosincrasia y ese sincretismo. Porque a la verdad es que esto parece ser, y ustedes no lo han querido decir, que esto viene de un sitio llamado Ciruela. ¿De un? De un sitio llamado en España, Ciruela. De allá que viene el culto altagraciano. Y que quien lo trajo, aparte de, o lo instituyó, aparte de los hermanos Trejo, creo que se llamaban, que dicen que trajeron el cuadro, muy acongojado porque no tenía un señor nada que regalarle después de un viaje, no le trajo nada a su familia y ellos se compadecieron de él y dijeron, no, pero mire, débele ese cuadro, y así aparece el cuadro. Pero fue el primer Nicolás de Obando, creo que fue Nicolás de Obando, fue el que trajo finalmente el culto, porque él procede del Ares, que es por ahí cerquita también, de ese sitio llamado Ciruela, que yo me imagino que era porque había muchos ciruelos por ahí, que le pusieron así. Y esa parece ser el origen más lejano de esa creencia y cómo llega finalmente aquí. Pero cómo se va
mezclando con otras muchas cosas que tienen que ver con, digamos que los primeros criollos y los primeros dominicanos que fueron abandonados a su suerte por la propia corona española. Sí, ciertamente las creencias religiosas juegan un rol y han jugado un rol en la evolución del género humano, porque cuando uno se pone a estudiar, y hay un libro muy interesante, se llama Sapiens, que está muy de moda ahora, donde se explica la evolución del género humano a partir de los mitos, cómo los mitos permitieron y las creencias en algo trascendental permitieron aglutinar el trabajo y ese esfuerzo de coordinación que requería la evolución del ser humano y la construcción de herramientas. En el caso de República Dominicana, el mismo profesor Bosch decía que hay que ver cómo las dos celebraciones de la Virgen más importantes tienen su origen en dos batallas. Una, la del Santo Cerro, en el caso de la Virgen de las Mercedes, que supuestamente aparece para proteger a los españoles. Hay quienes dicen que fue para proteger a los indios. Y el caso de, como usted señalaba, de la Virgen de la Altagracia, que aparece supuestamente en 1691 también, a propósito de esa batalla entre españoles y franceses, por allá por Cabo Haitiano, que era todavía... Pero cuando usted dice también, ¿qué quiere decir? Porque del 1691 a 1493. al abuso de la Virgen junto con los españoles, de los indios ahí en el Santo Cerro, por mucho tiempo que pasó, ¿cómo que también? Bueno, yo vi también una poesía donde un poeta decía, hablando por la Virgen de la Altagracia como figura, perdonen que han hablado en mi nombre, donde la Virgen la Virgen de las Mercedes decía que estaban hablando en su nombre al atribuirle que ella había aparecido para proteger a los españoles, que ella había protegido para proteger a los indígenas. O sea que al final todo depende de cómo usted interprete las cosas. Sí, pero lo que le quiero es aclarar a los que nos están escuchando para que no nos perdamos. Es decir, la batalla, vaya usted, batalla del Santo Cerro. El pleito del Españoles Santo contra Cerro indios. fue 100, 200 años antes que de lo que estamos hablando, del 1691. 1493. Exactamente, o sea que no es que también, es que Lo que 200 pasa es que años una es después la sucedió Mercedes eso. y otra es la Virgen de la Altagracia. Son Claro. dos. Pero son dos dos manifestaciones momentos. de la misma Virgen. No, señor, la Es Virgen la de la misma Virgen. Altagracia es la Virgen de la Altagracia. Porque si no estamos celebrando nada de nada. No. Una Acuérdate cosa es el culto altagraciano y otra cosa es esa cosa que usted está hablando. El culto de- mercediano. del Santo Cerro. teológicamente es la misma Virgen. Ah. Y yo estaba señalándote que curiosamente tenemos que las dos celebraciones, porque tenemos aquí una protectora, que es el caso de la Altagracia, y una patrona, que es el caso de las Mercedes, son dos manifestaciones desde el punto de vista de la teología católica de la misma Virgen, porque la Virgen María es una. Lo que pasa es que se representa o se aparece de diversas maneras. Igualmente usted señalaba algo interesante, y es que la Virgen no hace milagros, según la teología, sino que intercede para que se produzcan los milagros. Ahora, yo creo que el punto es cómo esas vírgenes o cómo esas creencias permiten la unificación y la creación de una identidad. Y esa identidad inclusive trasciende el ámbito nacional, porque como usted señalaba, hay muchas personas más allá de los nacionales dominicanos que sienten devoción, como le dicen, por la Virgen de la Altagracia. Si se fija, lo mismo pasa con la Virgen de Guadalupe, que encarnó una virgen indígena, una virgen de color. Si usted se pone a ver, esa manifestación de esa virgen representaba a los indígenas y permitió la conversión de muchos creyentes. Entonces yo creo que ahí el tema es ese. Puro sincretismo. Sí, sincretismo y religiosidad popular, Sí. cómo se van construyendo la identidad de los pueblos. Lo importante es eso, cómo eso permite la unidad de los pueblos y cómo eso permite la trascendencia de otros valores que van más allá de los Renault es religiosos. francés y el Mercedes-Benz y la BM son alemanes. Son europeos, carros europeos. ¿Verdad? Sí. Y hay ¿Qué un sentido- tecnología más buena esa, las dos, la francesa y la... Pero fíjese- Y si se mete en Italia, ahí es que tenemos otra versión muy buena de los automóviles. Pero fíjese qué interesante que usted mencione el caso de España y Francia, dos países diferentes,
cuando nosotros tenemos un fenómeno como la Unión Europea, en donde ambos estados se dieron parte del monopolio. Para los que nos están escuchando, la característica central de los estados es el monopolio de la violencia y la soberanía absoluta sobre su territorio, y la creación de entidades supranacionales como la Unión Europea permite que de un lado a otro se vayan cediendo ciertas potestades. Y usted se encuentra que Europa, que tiene más diferencias que todo lo que tiene el Caribe, está confederado en una unión no federal, pero sí una unión supraestatal, donde diversos países coinciden y crean inclusive una zona donde hay libre tránsito, los países Schengen, que no son toda la Unión Europea, pero sí la mayoría. Entonces, fíjese cómo se trasciende más allá por un elemento cultural. No importa cuál virgen tú creas, al final es la misma creencia. Y yo creo que eso es parte de lo que el sustrato de la civilización occidental. Pero ya dejando esa teorización tan lejos, yo quería hablar de algo ya más concreto y que nos atañe a nosotros. Y tiene que ver con la protección de los recursos naturales de República Dominicana. Miren, la Constitución del 2010 tuvo algunos avances en cuanto a la formulación de derechos. En el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, de manera taxativa, de manera expresa, se plasmó en la Constitución su protección. El artículo, por ejemplo, 14 establecía que son patrimonio de la nación los recursos naturales no renovables. Pero cuando nos vamos al 15, nos habla de los recursos hídricos. Entonces, esa protección de los recursos hídricos, que en nuestro caso ya es constitucional después del 2010, adquiere una dimensión aún más esencial en función de la evolución que ha tenido la sociedad occidental, en donde el uso de los recursos de la tecnología ha puesto en peligro la sustentabilidad del planeta. En otras palabras, la guerra que viene, como se ha dicho, han dicho muchos escritores, posiblemente sea por agua. Y eso hace que nosotros y las diferentes naciones tengamos que proteger esos recursos hídricos que son patrimonio esencial de la nación. Si nosotros no protegemos nuestras cuencas, si nosotros no protegemos el agua, nosotros no estamos en nada. En esa tesitura, el presidente de la República decretó que este era el cuatrenio del agua y se han tomado acciones concretas a favor de la protección de nuestros recursos hídricos. El ministro Montalvo, por ejemplo, estuvo revisando los trabajos de recuperación de la cuenca de los ríos Isabela y del río Sama. La capital está prácticamente, o el distrito, bordeada por esos grandes ríos. Y si nos vamos, sería casi una isla el distrito, cuando usted pone el río Jaina. Sí. Si usted coge el río Jaina y coge el río Isabela y coge el río Sama, y prácticamente el Distrito Nacional sería una isla. ¿Es así? Entonces, en esa concepción se han hecho un esquema de 3 pasos. Miren, el río Sama y el río Isabela era un desguazadero de barcos. Entonces, eso se ha ido recuperando. Se han hecho acciones y se han eliminado ese desguace que se hacía de barco, que contaminaba y dañaba nuestros ríos. Usted lo mandó para acá hoy el ministro de Medio Ambiente, según entiendo. De Medio Ambiente, no, me mandó la política de protección a los recursos naturales que nos embarga todo y que usted sabe que ha sido una línea de nosotros. No, a saber. El presidente está muy claro en que tenemos que responder a la Estrategia Nacional de Desarrollo y que hay que provocar eso. No se deje provocar, continúe que va muy bien. Pues sí, ese desguace que se hacía de ríos en el Osama fue eliminado y se hacía también en el Isabela. Conjuntamente con eso, la CAS hizo una planta, o está terminando una planta ya, de tratamiento de agua. Esa planta va a eliminar un conjunto de residuos que caían al río Osama y al río Isabela y que seguían contaminando, residuos de casas, pero también residuos industriales. Conjuntamente con esas 2 acciones, se está haciendo una tercera, que es reforestando allá arriba, en las cuencas de esos ríos. Estas acciones que se están supervisando y que se corresponden con el cuatrenio del agua, es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que seguir exigiendo. Se está haciendo, pero yo veo mucha ciudadanía apática o no apática al margen de esa preocupación ya esbozada y que declara esto como el cuatrenio del agua. Nosotros, más allá de estar pendientes, si agarraron un machete en Higüey, qué sé yo qué, cosas intrascendentes de criminalidad cotidiana,
que existe en cualquier sociedad del mundo, nosotros tenemos que tener pendiente nuestra agenda, que es la protección de nuestros recursos naturales y exigirlo. Y yo creo que en el caso de las cuencas del río Osama e Isabela, el que no entienda que la fuente principal de agua y de vida y de sustento de la ciudad de Santo Domingo son esos ríos, está muy perdido. Ese río que se llama Isabela nos llama a evocar la primera ciudad del Nuevo Mundo, que fue la Isabela, que fue un desastre porque no tenía las fuentes de agua que tenía la ciudad de la Nueva Isabela. Santo Domingo, que su primer nombre fue la Nueva Isabela, viene a superar ese error en la planeación urbanística que significó esa primera ciudad del Nuevo Mundo, donde hubo peste, hubo muchísimas condiciones insalubres y que no tenía la magia y la majestuosidad de los ríos que bordean esta zona. Realmente, cuando usted se pone a ver, nosotros tenemos una bendición en esos ríos y es una obligación para todos nosotros cuidarla y apoyar este tipo de políticas que buscan fomentar y hacer sustentable la vida. Dígame usted, que veo que está haciéndome señas. No, yo estaba pidiéndole que no se me deje provocar por la grada, porque a veces la grada no es fácil si usted se deja llevar. Pero ciertamente ha habido y hay un compromiso importantísimo con el río Osama y con el río Isabela. Y debe haberlo con el río Jaina también. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero lo que se hizo con la vieja barquita es parte de eso, la recuperación de esa ribera. Ahora se está trabajando para recuperar parte de la ribera, que es la de los Guandules, Guachupita, Gualey, esa zona, que también es parte de ese trabajo de recuperación de todo ese entorno. Como siempre, bueno, pues hay un grupo de gente ahí que quiere pescar y hacer negocio con esto, pero la verdad es que poco a poco se va la unidad de readecuación de la barquita y su entorno, la urbe, una creación de este gobierno del presidente Danilo Medina, porque ninguno de los anteriores habían hecho nada frente a un problema de décadas que fue acumulándose en décadas ahí. El único que se ha propuesto realmente a desentar eso, recuperar eso, ponerlo como Dios manda, convertirlo en todo un gran proyecto de recuperación de toda esa margen de ese río. El único que se lo ha propuesto ha sido Danilo Medina y en eso hay que ser justo. Ese es un proyecto y además un proyecto grande. Por ahí nosotros teníamos debe estar por ahí en algún lado, en esos archivos nuestros, todo el proyecto de lo que significa la recuperación de esa margen, de todo ese río, que se va a convertir va a tener un aquabús incluso, es decir, un sistema de transporte por el río, turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que se está haciendo por ahí hay que verlo, hay que ver cómo se convirtió la vieja barquita en un parque y hay que ver en lo que se va a convertir Gualey, Domingo Sabio y toda esa zona, que se va a convertir en una gran avenida que va a permitir que toda esa gente de por ahí tenga una vida más digna. El nuevo Domingo Sabio va a permitir la recuperación de toda esa zona de por ahí, de Gualey, de todo el Domingo Sabio. Eso es eso que usted está viendo ahí. Toda esa avenida, todo ese parque, toda esa zona verde que se va a recuperar ahí. Pero para eso, toda esa gente que vive por ahí, que se mudó donde no debió mudarse nunca, a orilla del río, ahí adentro del río prácticamente, que no debió permitirse nunca eso,
Pero toda esa gente hay que trasladarla de ahí, hay que buscarla, y se le ha estado buscando la solución con ellos, en reuniones con ellos, se ha hablado con ellos, se les han pagado sus mejoras, los que las tenían, se les han pagado su indemnización para que, y no van a quedar abandonados, no señor, nadie, ahí a todo el mundo se le va a tratar con la dignidad que merece cada ser humano, y eso es lo que se ha estado haciendo. Lo que pasa es que si usted deja a la gente, usted nunca hace nada también. Esa es la realidad. Sí, porque si yo fui y me metí ahí en la orilla del río y construí un palafito, como le llamaban, ¿verdad? Eso, las construcciones que hacían los indígenas, y que hacen ahí todavía en la Amazonia, en Brasil, en todos esos sitios, en lugares donde la gente construye dentro del agua. Pues si esta gente construyó, como podemos ver ahí, casi dentro del agua, imagínese usted, ¿qué usted va a hacer con eso? ¿Qué usted va a hacer? Bueno, usted no la puede dejar ahí, por más que quiera. Está usufructuando además un recurso que es de todos nosotros. Y poniendo en peligro su vida. No solo, cada vez pero que no hay le un ciclón, importa. No hay le que importa sacarlo un a la pito, fuerza. no le importa a la un fuerza. pito, y cada vez van 10 y 20 más a hacer lo mismo. Y no, debe llegar alguien y mandar a parar. Y se mandó a parar. Se está mandando a parar, ya. Y eso es lo que se está haciendo, recuperar, claro, sacar de ahí, ahí hay una cantidad de empresas también que vierten sus aguas en ese río. Decenas de empresas que lo ha denunciado, lo ha dicho el director de la casa, Alejandro Montaz, aquí mismo en una entrevista lo dijo. No sé, no recuerdo cuántas decenas de empresas que tiran sus desperdicios en esa cosa, y para eso se están construyendo esos 8 o 10 tanques enormes ahí en la Sursa, que van a ser inaugurados pronto por el presidente. Pronto va a ser inaugurado. Eso es una obra, pero una obraza. Eso no es cualquier cosa, no, eso es una obraza. Porque 500,000 de gente, las aguas sucias de 500,000 de gente, que ahora las están tirando a las cañadas, van a ir a dar a esas plantas de tratamiento. Póngamelas ahí, señor director, y para que la gente las vea bien. Las plantas de tratamiento de la Sursa, mírelas ahí. Ese es un complejo que ya está prácticamente terminado. Ahí no estaba ni siquiera al 50% donde aparecen estas imágenes. Ahí no estaba al 50%. Hoy esa es una obra prácticamente en el 90 o más del 90% terminada, y próximamente será inaugurada por el presidente de la República. Esa es una obra que eso no tiene parangón en la República Dominicana. Aquí no se había hecho nada parecido a eso. Nada parecido a eso que ustedes están viendo ahí. Enormes, inmensas plantas de tratamiento de aguas residuales que van a recibir las aguas de casi 500,000 de gente. De casi 500,000 de gente de toda esa zona de ahí arriba, de la capital, de la zona norte de la capital. Ahí van a dar todas esas aguas de 500,000 de gente y de todas esas empresas grandes, pequeñas y medianas que vertían sus aguas en ese pobre río. Que lo convertimos en un muladar, lo convertimos en una posilga o en algo peor, ese río, irresponsablemente. Y todos los gobiernos que pasaron por ahí se hicieron de la vista gorda. Todos se hicieron de la vista gorda. No quisieron meterle la mano a ese problema, porque además el clientelismo, el populismo, y no sé cuál ismo es el que hay que usar, les daba miedo, porque decían, no, me voy a perder todos esos votos que hay ahí si yo me pongo a inventar con eso. Me voy a perder miles y miles de votos, pero hay formas de abordar los problemas, formas responsables además, como lo ha hecho y lo ha demostrado el presidente de la República, que vean ustedes, ya esta es una fase más avanzada de estas plantas de tratamiento. Sí, ahí está Chanel
en un encuentro que hubo recientemente, sí, para hablar sobre lo que esto representa en términos de salud. Sí, porque también es un tema de salud. Es una cuestión de salud para decenas de miles de gente, cientos de miles, porque estamos hablando de casi medio millón, estamos hablando de casi 500,000 personas, de lo que esto representa para toda la capital y para todo el país también, y para todo el país. Tenemos que estar claros porque todo el país converge aquí en algún momento. Esto es un patrimonio de todo el país. Lo que se está haciendo ahí, recuperando esa zona, no lo había hecho nadie. Y ahí es a donde no quiere mucha gente llegar, que prefieren estar Mire, hablando es importante porquería esto, por antes ahí. de que ustedes reciban a nuestro querido compañero Juan González, Ajá. quien está ahí al pie del cañón. Destacar eso a propósito de que ya entrado este año 19, ya se habla de que hay 200 y tantos casos de fundamentalmente niños sobre los que ya hay el riesgo de haber contraído dengue. Y eso todavía no termina el mes de enero. Y ya se ve, se nota la punta del iceberg, que es muy probable que se insista en socavar un tanto las políticas del Ministerio de Salud Pública y de toda la red de instituciones que tienen que ver con esto, prestadores de servicios, de salud, centros de atención primaria y demás. Pero es obvio que en materia de prevención y en ausencia aún de un sistema aceitado de atención primaria, vamos a decirlo de esta manera, pues se entiende que es sobre el Ministerio de Salud Pública que descansa fundamentalmente la regulación en general del sistema, pero la prevención de este tipo de epidemias, que son estacionales, que son endémicas, pero que obviamente cada vez que hay brotes importantes, si se actúa de la manera en que es previsible que se deba actuar y demás, pues esto se reduce significativamente, los casos de dengue, y en particular la mortandad por casos de dengue. Pero viendo ya el levantamiento que han hecho de un mes que aún no concluye, gente que se dedica efectivamente a esto y que, bueno, pues rastrea a los enfermos de dengue y pueden buscarlo para que vean, ya hay una cantidad tan sabida de casos de posible dengue. Usted dice, pero oye, pero El están dengue al detalle, están al caso. Hay 208 y tantos son niños. Todos los años. Y eso es un dato marcado que puede resultar espeluznante. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque el doctor Jiminián lo diga incorrectamente, Ramón, el mosquito ese, el que es, no es el que él dice. ¿Cómo es la cosa? El que es, no es el que él dice. Y Ramón sí sabe de lo que yo le estoy diciendo. El que es y no dice, ese mosquito le pega a cualquiera el bendito dengue. ¿De acuerdo? Y entonces, si eso se sabe, evidentemente, a la población ya no deberíamos a nadie preguntarle, usted hizo lo de tanque tapado y qué sé yo qué. Bueno, a eso... Cloro untado y tanque tapado. Y haciendo la corrección del bendito mosquito, no vaya a ser que se confundan con él, con el modelo que es, y vean al toro que no es, porque son como medio bico. ¿Usted me entiende? Ahora, debería efectivamente, ya que como comenzaron a contarlos, ya debe tomar en cuenta el Ministerio de Salud Pública, que debería tratar ya de adelantarse al próximo movimiento, porque el próximo movimiento es que aquí
se está matando a la gente de dengue. Sí, porque el responsable es el gobierno. Se muere alguien de dengue y es el gobierno. Que está criando mosquitos. Sí, ¿verdad? igualito que un caso barbaridad. tristísimo que se reseña en Barbaridad. las revistas comerciales de una maestra, la pobre, que su marido ya ha fallecido, sin decirle nada a ella, vendió el apartamento que el vendió el gobierno le dio apartamento. y le facilitó. Y resulta ser que él hizo un negocio ilegal desde mi punto de vista, así abuelo de pájaro. Hace un negocio con un banco, con una entidad bancaria, ilegal, porque están comprando o hipotecando una cosa que viniendo de donde ven no está, creo que no se puede. Pero bueno, ¿quién usted cree que tiene que intervenir en este caso según la propia solicitud de la propia viuda estafada o engañada por el marido fallecido, ¿verdad? ¿Quién? El presidente Danilo Medina. Ese es el título. Se pide que el presidente Danilo Medina intervenga en la etapa del marido que murió Esto no tiene a su madre. viuda. Entonces, naturalmente, ya hay que prever cuando le dé una tos o una gripe al pobre Pedro, que el responsable va a ser Ramón. Está claro, ¿verdad, Pedro? Bueno, pues lo mismo pasa. No comienza el mes de enero, pues todavía el frío parece que no le gusta mucho a los mosquitos estos, a lo que son, no a lo que no son. Y ya el drama es que ya van 208 gente atacada por el dengue. Y ciertamente, si es así, mi querido doctor, si es así, preocúpese porque usted va a ser responsable de todos los denguistas que hay en el país. Sí. ¿Verdad, Ramón? Que todos los años hay dengue. Hay dengue. Todos Y todos los años habrá que Somos cuidarse un país del mosquito tropical. ese. ¿Cómo que se llama el mosquito, El Ramón? mosquito endémico, el Aedes aegyptis. Es endémico, claro que sí. Vive aquí, está aquí. Aquí están todas las condiciones para que se dé. Así que si usted no se preocupa por Aquí fue que Tatica dijo atender el dengue. agua. Aquí fue que ¿verdad? Tatica dijo Sí, dengue. dengue. Sí, señor. que sepa. De todas maneras, quiero cerrar como comencé. El presidente de la República estuvo, bueno, a propósito, mire, hablábamos de esto y aquí está la planta de la CAS. Felicitamos a la presidencia de la República por el proyecto de saneamiento Que no es una planta, ¿eh? más importante del país. Desde Incatema Consulting and Engineering, esa es una de las que trabajó ahí. Son 5 Nos plantas de sentimos tratamiento. orgullosos de la construcción de la planta de tratamiento Mirador Norte La Sursa, una de las más grandes del Caribe, todo el Caribe. Gracias al trabajo conjunto con la CAS, mejorará la calidad de vida de 450,000 habitantes de Santo Domingo y el medio ambiente del país. Sí, aquí estaba esto, mire. Lo están ellos agradeciendo en todos los periódicos de hoy. Sí, porque Una señora planta. esto va a ser inaugurado próximamente por el presidente Danilo Medina. Eso es una ciudad, para que usted lo sepa. Eso es toda una ciudad y una inversión multimillonaria. ¿Entiende? Que a nivel de impacto Multimillonaria. puede ser comparado con la inversión que se hizo en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, que le facilita agua purificada, por así decirlo, a toda esa población de Santo Domingo sí, Este. claro que Son sí. dos grandes Esto- obras de gran impacto. Y esta es sin duda una obra que tiene que ver con el tema que usted abordaba del saneamiento de esos grandes cauces de agua. El presidente se ha caracterizado por esas obras de gran impacto, De gran de impacto. grandes soluciones. Usted quiere una cosa que resuelva más que Punta Catalina. Claro. Una obra de gran calado, de gran impacto. Y ya estaremos hablando de eso y de otras cosas más en todos los próximos días. Porque este es un país que avanza, este es un país que crece, este es un país donde la gente quiere avanzar, quiere crecer. La gente está dedicada a eso, el presidente va todos los domingos a hablar con esa gente, con ese pueblo que quiere crecer,
con ese pueblo que quiere trabajar, con ese pueblo que emprende. Ese es el verdadero pueblo. No son 4, 5, 10 bocas de burro hablando disparate, cualquier cosa que le venga a la lengua por cualquier emisora que tienen ahí para decir, porque la lengua no tiene pelo y la lengua no tiene hueso, decían mis abuelos, y no sé si los de ustedes también, pero mis abuelos decían, la lengua no tiene hueso. Los míos no eran tan deslenguados. No. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Nos conozcamos. Sí, señor. Este es el verdadero pueblo, es ese con el que se reúne el que no presidente nos ladra. todos los domingos. El que no nos ladra. No, señor, y el que está esperando que el presidente llegue cada domingo para decirle, mire, presidente, lo que necesitamos son 280 vacas más. Ah, pues ya la tiene. Le vamos a prestar al 0.41 mensual. O queremos otra banda. O queremos, exacto, otra banda. Porque ya esta nos queda chiquita. Sí, señor. Quédese ahí porque continuamos esta conversación ahora mismo. Sergio, no se mueve ahí con Juan González que viene por ahí. No se mueva de ahí.